Hola amigos de YouTube, aquí su servidor Max Paint trayéndoles esta nueva parte del iceberg de los bad endings. Espero que estos videos estén siendo de su agrado. Me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios, y así poder interactuar con ustedes, saber si quisieran que agregara algún bad ending que mereciese estar en el iceberg, y ponerlo en un capítulo extra, ya que como sabrán este es el penúltimo video para terminar esta saga. Tengan por seguro que estaré muy al pendiente de sus aportaciones. Y sin nada más que decir, que comience el video. Nivel 4. Limbo es un videojuego de lógica y plataformas desarrollado por la compañía independiente danesa Playdead y estrenado en 2010 para Xbox Live Arcade. La trama describe las vivencias de un niño mientras busca a su hermana en un entorno siniestro. El personaje principal es un niño que despierta en un bosque y cuya misión es encontrar a su hermana perdida. En el camino se encuentra con cadáveres y es atacado por otras personas, aunque algunas huyen al verlo. Más adelante, el bosque cambia de apariencia hasta lucir como una ciudad en ruinas. Una vez que el jugador descifra el puzzle final, el personaje se lanza sobre un panel de vidrio y es trasladado de vuelta al bosque. Tras caminar un poco se encuentra de nuevo a la niña, que se asusta al verlo y el juego acaba de forma abrupta. Si bien el juego ya contaba con una trama oscura, su final revela un hecho que pone los pies en la tierra al jugador después de ver tantos elementos crípticos. Un accidente fatal y realista fue suficiente para conectar los puntos y enterarnos del turbio significado de Limbo. Si bien los desarrolladores dejaron al jugador libre interpretación del final, no cabe duda que los personajes, tanto como el protagonista, como la niña del final murieron y se encuentran en una dimensión oscura. Un final bastante trágico, depresivo, perturbador o en otros casos esperanzador según sea nuestra interpretación. Siendo un juego de plataformas en 3D, en el que el jugador controla a Ed el zombie, quien se ve obligado a participar en un grotesco programa de juegos llamado Rundead. ¿Superará todos los obstáculos que Hans Showmaster le ha puesto para salvar a su mejor amigo Ben? Esta es la premisa de Ben and Ed, un juego que a primera vista parece aspirar a ser algo divertido, rozando lo bizarro debido al cierto nivel de violencia que puede mostrar a lo largo de la aventura. Ahondando en lo que nos importa, el final fue algo que solo algunos espabilados esperaban y sin duda no fueron pocos los youtubers que quedaron choqueados con el sombrío final. Después de haber pasado por los circuitos para llegar a Ben, en la meta del circuito final nos estará esperando Ben, el supuesto mejor amigo de Ed. Seguido de al fin reencontrarse cara a cara, Ed se acercará a Ben, y en una secuencia que para aquellos que lo jugaron por primera vez resulta eterna, Ed devora a Ben sin piedad alguna. Para cerrar con broche de oro este perturbador momento, durante la secuencia de créditos finales, Hans, el presentador del programa, se encontrará llorando en el piso a causa de un motivo el cual se deja a la interpretación del espectador. Obviando la fiel naturaleza de Ed, sin duda la escena final resultó en un clímax totalmente desconcertante y casi digno de considerarse creepypasta para un título que en su mayoría fue divertido y no muy serio. Silent Hill 2 es la segunda entrega de la serie de videojuegos Silent Hill y el primer juego de la franquicia que se publicó para PlayStation 2. Silent Hill 2 ocurre en un universo ficticio que se asemeja parcialmente al mundo real, donde todos los días se cruza con otro mundo alternativo, los cuales están llenos de monstruos. El protagonista es James Sunderland, quien recibe una carta de su esposa Mary, que murió algún tiempo antes de los eventos del juego. En la misma, ella le pide que vaya a la ciudad turística de Silent Hill. Al llegar a su destino, James se encuentra con una misteriosa mujer llamada María, una copia casi exacta de su esposa. Superando diversas pruebas que pondrán en riesgo la vida y la cordura de James, al final las dudas se disiparon y la verdad sobre la muerte de la esposa de James salió a flote. En el final nombrado como en el agua, James habla por última vez con su esposa Mary y abatido por la culpa y el dolor de haberla perdido, James decide lanzarse junto al cuerpo de su amada a lo más profundo del lago Toluca y ahí descansar por siempre con ella.
Un final deprimente y oscuro, añadiendo al contexto la carta que Mary entrega a James, en la cual ella desea que él continúe con su vida y la perdone por la angustia que su enfermedad le causó. Asumiendo el papel de un luchador profesional ficticio, el jugador intenta progresar a través de una larga escala de oponentes, derrotándolos en combates de lucha 1 contra 1 para finalmente convertirse en campeón. Super Fire Pro Wrestling Special presenta una serie de movimientos de estilo de lucha más poderosos además de los ataques estándar. La trama sigue el camino de Morio Sumisu, que intenta demostrar que es el más fuerte que existe. A través de una larga serie de combates clasificados, poco a poco gana notoriedad como luchador, así como el respeto a regañadientes de sus contemporáneos. Uno de los primeros tintes deprimentes que da la historia se da al momento en el que le informan a Morio que su entrenador ha muerto, lo cual lo lleva a una severa depresión. El héroe conoce a la hermana de Akira Maeda y se enamora de ella, la cual le hace pasar el trago amargo y le motiva a seguir luchando. Después, justo antes de su lucha por el campeonato, observa cómo un luchador psicópata mata a su compañero y amigo ante sus ojos. Cegado por la ira, le enfrentará en un combate al cual su interés amoroso, Saeka, se opone y al ver que Morio no renunciará a su deseo de venganza, ella se va para siempre. Habiendo ganado el combate e incluso después de convertirse en el campeón mundial indiscutible de lucha libre profesional, es una victoria vacía sin nadie con quien compartirla. Concluyendo que todo fue una pérdida de tiempo, acaba con su vida de un disparo. Debido a su gradual evolución de un videojuego de lucha normal a una historia deprimente y con un final fatalista, este título ascendió a ser considerado uno de culto entre la comunidad de videojuegos de lucha. No sabemos qué era lo que nos quería transmitir Goichi Suda a la hora de escribir esta historia, la cual dista, en demasía, de los títulos predecesores y antecesores de la saga, pero sin duda dejó su huella, una muy macabra y oscura. Clock Tower es el primer videojuego de terror perteneciente a la saga de horror de supervivencia Clock Tower, creado por Human Entertainment para Super Famicom y publicado solo en Japón en 1995. La historia sigue a Jennifer Simpson, una huérfana procedente del orfanato Granite Orphan en Romsdalen, Noruega, quien, junto a sus amigas, Laura Arrington, Anne y Lotte, fueron adoptadas el 14 de septiembre de 1995 por Simone Barrows, y son escoltadas por su esposa, Mary Barrows, hasta su mansión, que es también conocida como la Clock Tower, la Torre del Reloj. Las muchachas se muestran ansiosas por instalarse en su nuevo hogar. Dentro de la morada, encontramos a las 4 chicas en la mansión. La señora Mary Barrows les dice que esperen en el salón principal ya que irá por el señor Barrows. Después de un gran lapso de tiempo, Jennifer se percata de que algo raro puede estar ocurriendo, ya que parece ser que la señora Barrows ha demorado mucho y se lo hace saber a sus 4 compañeras. Poco después de ir en búsqueda de la señora Barrows, empieza a escuchar gritos desgarradores procedentes de la puerta en donde se encontraban sus compañeras. Cuando menos se da cuenta, el lugar se vuelve oscuro y las luces se apagan. Cuando se encienden de nuevo, se encuentra sola. Ella irá en búsqueda de sus amigas, pero no sabe lo que le espera. Durante su travesía tendrá que descubrir los secretos de la mansión Barrows y tratar de huir del antagonista del juego, el asesino de las tijeras Wesley Swordsman. El juego consta de varios finales que dependen de las decisiones del jugador durante la aventura. En este caso, el final H, el cual representará a Clock Tower en el iceberg, siendo este el final más rápido de conseguir en el juego y también considerado como el peor final posible. Jennifer se dirige al garaje y encuentra un coche con sus respectivas llaves. Valora la posibilidad de huir en él, pero al principio no se atreve porque no quiere abandonar a sus amigas. Sin embargo, al final decide escapar con él. En la última escena después de los créditos, Jennifer ve a través del retrovisor frontal unas tijeras que se elevan desde el asiento trasero, grita y la pantalla se pone en negro. Un final perturbador y sobre todo, inesperado, el cual decide castigar con creces a la protagonista por haber optado a tomar el camino más fácil, abandonando así a sus amigas.
Dead Rising 2 es un videojuego de acción, terror y mundo abierto lanzado para las plataformas de Xbox 360, PC y PlayStation 3. La acción se traslada a Fortune City, una ciudad ficticia al estilo Las Vegas. Los hechos transcurren 5 años después de la tragedia de Willamette, Dead Rising 1. Aunque la tragedia de Willamette fue contenida, a lo largo del país se han generado brotes del virus, lo que dio como resultado cientos de infectados, la creación de medicinas que retrasan los efectos de zombificación y protocolos de contención zombie. En esta segunda entrega, el protagonista no es Frank West, sino un nuevo personaje, Chuck Greenery, ex estrella de motocross, y que ha viajado hasta Fortune City para participar en Terrorist Reality, un programa en el que deberá eliminar zombies en varias competencias diferentes. Él trata de ganar el premio gordo para poder pagar la medicina Zombrex, la cual necesita para dar a su hija Katie, que fue mordida por su madre convertida en zombie. Chuck entra en un ascensor que se avería, dejándolo inconsciente. Al despertar nota que los zombies han escapado y se dirige junto a su hija a una zona segura anti-zombies. Ahí se entera por televisión que él está siendo culpado por liberar a los zombies de la arena de Terrorist Reality, por lo que deberá de buscar las evidencias para probar su inocencia antes de que llegue el equipo de rescate, de lo contrario será arrestado. En Dead Rising 2 hay 7 finales posibles. Las escenas finales son mostradas basadas en el desempeño del jugador en hacer 3 cosas: completar o no todos los casos, darle o no el Zombrex a Katie, estar en el refugio o no antes de las 10 AM para el rescate. El peor final posible resultará del fallo de estas 3 tareas asignadas. Y será en el denominado final F, en el cual la hija de Chuck es convertida en zombie a causa de la infección y se encuentra muy deprimido por ello. Stacy trata de consolarlo diciéndole que no es culpa suya, y quiere que se prepare para irse, ya que el ejército estaba llegando. De repente, los zombies entraron al refugio y Stacy no pudo hacer mucho para mantener la sala de seguridad aislada. Chuck no reaccionó a esto, así que los zombies que entraron fueron hacia Chuck y lo masacraron. Stacy solo pudo mirar de forma aterrada la dantesca escena. Un final con un destino muy cruel para su protagonista, perdiendo a su hija y con ello todo lo que le importaba en el mundo, tanto así como para mostrarse inexpresivo ante una muerte tan horrorosa. En The Suffering controlamos a Torque, un hombre que ha sido enviado a la penitenciaria del estado de Abbott en Carnate Island, Maryland. Él ha sido declarado culpable y condenado a muerte por asesinar a su ex esposa y sus 2 hijos, a pesar de que afirma haberse desmayado en el momento en que sucedió esto y no puede recordar nada. La noche que Torque llega hay un fuerte terremoto que libera un ejército de monstruos en la instalación. La celda de Torque se rompe y lo libera de su cautiverio. A partir de su celda, Torque atraviesa la prisión en un intento de escapar de la isla Carnate vivo. Durante el recorrido, Torque descubre que los monstruos desatados personifican las muchas formas de ejecución que la isla ha acogido. Además, se encuentra con los espíritus de algunos de los residentes más famosos de Carnate: el desquiciado psicólogo Dr. Killjoy, el ex verdugo de Hermes Teaig, y el asesino arrepentido Horace. Con su ayuda, Torque descubre que puede transformarse en un monstruo enfurecido a sí mismo. Otros personajes afirman que estas transformaciones no son más que una especie de locura llena de adrenalina. Killjoy está obsesionado con curar a Torque, aunque sus métodos son cuestionables, y en varios puntos ofrece vagos asesoramientos médicos. Horace y Hermes, por el contrario, tratan de influir en él para llevarlo hacia el bien o el mal, respectivamente. La realización de acciones malvadas y buenas serán claves para obtener un final. Mientras en el final bueno, Torque recuerda que un enmascarado asesinó a su familia, será el final malo, el cual revelará una versión retorcida y perturbadora de los hechos. De haber obtenido el final malo, Torque, mediante flashbacks que recuerda durante la batalla contra el jefe final, recordará que él fue quien masacró a su propia familia. Asimilándolo, toma su forma de monstruo y asesinando a un policía costero, toma un bote y se dirige a la civilización, ahora no como un padre de familia acusado por un crimen que no cometió, sino como una bestia asesina sin remordimientos. Alan Wake es un videojuego de acción-aventura y terror psicológico desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Microsoft Studios, lanzado para Xbox 360 y Microsoft Windows.
La historia sigue al exitoso novelista de terror Alan Wake, quien intenta desvelar el misterio de la desaparición de su esposa durante unas vacaciones en la pequeña ciudad ficticia de Bright Falls, Washington, Estados Unidos. Durante su búsqueda, descubre que los acontecimientos relacionados con la trama de su última novela, la cual no puede recordar que escribió, cobran vida. En su ritmo y estructura, Alan Wake es similar a una serie de televisión, con episodios que contienen giros en la trama y suspensos. Dirigiéndonos al final, Alan se da cuenta de que la única forma de salvar a su esposa será entregándose al misterioso lago. Cuando este se hunde debajo de las aguas, su esposa sale del lago a salvo. Dentro de las profundidades del lago, Wake se encuentra en la cabaña y se da cuenta de que Departure aún no ha sido terminada. Se sienta frente a la máquina de escribir para continuar la historia y liberarse del lago. Y será hasta que encuentre una manera de liberarse del lugar oscuro que estará confinado a vivir ahí. Si bien el final no es tan desesperanzador, sabiendo que la secuela está en planes, por mucho tiempo fue un final definitivo en el que Alan quedaría varado en esa dimensión a causa de la cancelación de todo proyecto relacionado al título. Esperemos que Alan pueda librarse de este deprimente destino y volver a casa con su esposa en la siguiente entrega. Five Nights at Freddy's 3, a menudo abreviado como FNAF 3, es un videojuego de terror independiente del género Point and Click desarrollado y publicado por Scott Cawthon, siendo la tercera entrega de la serie de videojuegos de Five Nights at Freddy's y, cronológicamente, se establece 30 años después de los acontecimientos del primer juego. El objetivo del jugador es ser el guardia de seguridad en una nueva atracción de terror llamada Fazbear's Fright, de horror atracción antes de su inauguración oficial para asegurarse de que nada va mal. Sin embargo, los animatrónicos introducidos recientemente, así como los sistemas que fallan a menudo de la atracción, harán que esto sea difícil. El título dispone de dos finales posibles, los cuales dependerán de la realización de todos los minijuegos que se presentan a lo largo de los días que trabajamos en la atracción. En estos minijuegos tendremos la tarea de, por así decirlo, liberar las almas de los niños que residen en los animatrónicos y así puedan descansar en paz. De lo contrario, y no habiendo liberado sus almas, dará paso a la pantalla de Bad Ending, la cual nos dice mucho más de lo que parece. Los niños se encuentran aún sufriendo dentro de aquellas cabezas de animatrónico a causa de no haberles brindado la ayuda para que sus almas encontraran alivio a su tormento. Un final el cual se encarga de apelar a nuestra conciencia y así incentivarnos a descubrir el final verdadero. La historia de Amon de Sleep nos pone en los zapatos de un niño de 2 años el cual recibe un oso de peluche por su cumpleaños. Después de esto y al irse a dormir será que empezará el verdadero reto, la casa se habrá convertido en un mundo de pesadilla en donde nuestro único objetivo será encontrar a nuestra madre. Resolviendo una variedad de puzzles y acertijos, el mayor de nuestros problemas se hallará a la hora de sortear las repentinas apariciones de un ser oscuro el cual no dudará en atacar a nuestro indefenso protagonista si logra localizarnos. Este ente será clave para el final del juego ya que se nos es revelado que tal inquietante criatura no es más que la madre del niño, la cual en un estado alcohólico arremetía en contra de él. Sollozando y estando tirada en el suelo, viéndola entre comillas, su verdadera forma, se lamentaba por haberlo lastimado, perdonándola palpándole la cabeza, el niño se dirige a abrir la puerta principal y es recibido con una luz la cual le habla en un tono amigable y parece ser que nos vamos con esta. Si bien, el juego cuenta con un final engañosamente feliz ya que muchos deducían que se trataba del papá del niño, se nos revelará en el DLC que el padre no es diferente a la madre, e incluso siendo este peor que ella, ya que mediante flashbacks representados por siluetas, mostrará al padre golpeando a la madre y muy posiblemente que al pequeño protagonista también. Con esto dicho, el final del juego principal se trataría más bien de la desintegración total de la familia al interpretar que quienes en realidad fueron por el niño eran trabajadores sociales los cuales le quitarían la custodia del niño a su madre. Un final que nos demuestra que un buen final no siempre es uno feliz. Nivel 5.
Undertale es un videojuego de rol creado por el desarrollador independiente Toby Fox, en el que se adopta el control de un niño humano que ha caído en un mundo subterráneo conocido como el subsuelo, una enorme región debajo de la superficie de la Tierra, aislada por una poderosa barrera mágica. A lo largo de la partida se encuentra con varios monstruos durante su misión principal de regresar a la superficie, principalmente a través del sistema de combate, que consiste en esquivar mini ataques bullet hell del adversario y optar por ofrecer piedad o atacar a los monstruos. Estas opciones afectan a la jugabilidad, los diálogos, los personajes y las líneas de la historia, cambiando en función de los resultados. Diversos finales resultarán de matar cierta cantidad de personajes o de no matar a ninguno, pero el final que sobreviene si el jugador mata a todos los monstruos, conocida como la ruta genocida. En esta ruta Frisk llega al castillo de Asgore, Sans intenta detenerlo, pero Frisk lo mata. Flowey mata a Asgore en un intento de obtener misericordia, pero Frisk ejecuta a Flowey de todos modos. Esto da paso para que Chara, el primer humano caído y hermano adoptivo de Asriel, asuma el control de la situación y, con o sin el consentimiento del jugador, destruye el universo. Para permitir más repeticiones del juego, Frisk primero debe entregar su alma a Chara a cambio de restaurar el universo, lo que alterará permanentemente toda ruta pacifista posterior, reproduciendo la siguiente escena. Lo que hace especialmente inquietante este final será que a menos de que borremos todos los datos del videojuego en nuestro dispositivo, e incluso a veces ni eso basta, la secuencia se reproducirá una y otra vez, recordándonos la tan oscura ruta genocida y que el ente maligno Chara sigue y seguirá teniendo el control. Un final que para un juego que trata sobre el perdón, este mismo, no perdona. Splatterhouse 3 tiene lugar unos 5 años después de los eventos de la segunda entrega. Desde entonces, Rick y Jennifer se casaron y tienen un hijo llamado David. Rick también ha tenido éxito en Wall Street y ha comprado una mansión en Connecticut, dejando atrás los recuerdos de la máscara del terror. Mientras tanto, la máscara siente la energía antigua que recuerda de épocas pasadas y comienza a hablar con Rick. Rick debe ponerse la máscara por tercera vez y luchar contra los monstruos que han invadido su mansión. Rick primero lucha para salvar a Jennifer, quien ha sido secuestrada por una entidad conocida como el Maligno, pero se revela que esto fue solo una distracción mientras el Maligno se llevó a David. Rick finalmente derrota al Maligno, que había planeado usar las habilidades psíquicas latentes de David para desbloquear el poder de un objeto conocido como Darkstone. Al derrotar al Maligno, la máscara revela sus verdaderas y malvadas intenciones. Rick debe entonces destruir la máscara del terror de forma permanente. Hay 4 finales posibles, dependiendo de si el jugador salva a Jennifer y David, salva a uno u otro, o no logra salvarlos a ambos. Todos, excepto el mejor final, comienzan con la máscara diciendo que continuará existiendo mientras haya sufrimiento humano, y cuando se rompe, dice que el cielo se ha despejado y que el mal ha sido desterrado una vez más. El peor final posible se suscita al fallar la misión de salvar a nuestra familia, por un lado, permitiendo que a Jennifer la infecten parásitos que la convertirán en un monstruo demente, y permitiendo que el maligno sacrifique a David en un ritual. La victoria sobre las fuerzas del mal se mostrará vacía ya que Rick habrá perdido lo más preciado que tenía en el mundo. Al final, no puede hacer nada más que observar con tristeza una foto de su familia y decir: solo, completamente solo.
Silent Hill es un videojuego de terror publicado por Konami y desarrollado por Team Silent, un grupo de Konami Computer Entertainment Tokyo. Fue lanzado para PlayStation en Norteamérica en enero de 1999, y en Japón y Europa más tarde ese mismo año. En Silent Hill tomaremos el control de Harry Mason, un escritor de 32 años, el cual es convencido por su hija Cheryl de pasar unas vacaciones en Silent Hill. Mientras conduce a las afueras del pueblo, Harry desvía su coche para evitar golpear a una niña que se aparece de la nada en la carretera. Como resultado, estrella su vehículo y pierde el conocimiento. Tras esto, despierta en el pueblo y conoce a Sybil Bennett, una oficial de policía que trabaja en una ciudad cercana, además de darse cuenta de que su hija Cheryl ha desaparecido. La ciudad de Silent Hill está desierta y cubierta de niebla, con nieve cayendo fuera de temporada y monstruos hostiles vagando por las calles. Mientras busca a su hija en el pueblo y avanza la trama, Harry descubrirá la verdad acerca de la ciudad y de un culto que desea llevar a cabo un ritual para traer a una deidad a la Tierra. El juego posee 5 finales, que se obtienen según las acciones tomadas por el jugador. El final malo sucederá al unirse a Lesa con Cheryl, convirtiéndose en Incubator, y así matando a Galia. Harry entonces lucha contra el Incubator que, después de ser derrotado, le agradece y le dice adiós con la voz de Cheryl. Harry se derrumba de dolor por la pérdida de su hija, y entonces se le muestra al jugador una imagen de él con su cabeza sangrando, inconsciente en su automóvil, lo que sugiere que todo lo que pasó en Silent Hill era tan solo un sueño de Harry antes de morir. Este final es irónico, ya que en un momento del juego, Harry se pregunta si todo lo que le está sucediendo a él es solo un sueño que está teniendo en un hospital tras un accidente automovilístico, además de que muere sin saber del paradero de su hija. Sin dudas un final deprimente para el protagonista del juego. Siendo un videojuego de terror precursor del subgénero horror de supervivencia que fue lanzado para la consola Nintendo Entertainment System en 1989, Sweet Home cuenta la historia de un grupo de 5 personas que se aventuran a ir a la mansión desierta de Mamiya Ichiro para hacer un documental. Al entrar en la casa, la puerta se bloquea detrás de ellos y el grupo descubre que la mansión está infestada de criaturas y es habitada por el fantasma de Mamiya, la cual, tras la muerte de su hijo, que accidentalmente entró en un horno, se vuelve loca hasta el punto de secuestrar y matar a otros niños para que actúen como compañeros de su hijo en la próxima vida. Entonces deben encontrar una manera de escapar de la mansión antes de que todos mueran. Sweet Home salió exclusivamente para el mercado japonés y a pesar de sus escasas ventas, el juego tiene algunas características únicas e innovadoras como la muerte permanente de los personajes. Los personajes que mueren en batalla no pueden ser revividos, a diferencia de la mayoría de los RPG. Habilidades únicas. Cada personaje tiene una habilidad única, necesaria para completar el juego. En caso de que un personaje muriese, algunos objetos que se pueden encontrar, conceden a otros personajes las habilidades necesarias. Por ejemplo, en caso de que Akiko, la enfermera del equipo, muera, se pueden encontrar botellas y píldoras para curar las heridas. Final múltiple. El juego tiene 5 finales distintos, dependiendo del número de sobrevivientes. Ambientación. Grandes ambientes y atmósfera de miedo. Sweet Home está considerado como el primer juego de horror de supervivencia, aunque ya existía un juego de Atari 2600, Haunted House, anterior a Sweet Home. No obstante, Sweet Home sigue siendo un importante juego en el género de terror, además de que sirvió como inspiración para la saga Resident Evil y es considerado el precursor de la saga por la propia Capcom. Se podría decir que Sweet Home fue un precursor en muchos aspectos para el género de los survival horror, y hablando de bad endings no se queda atrás. Los finales variarán según la cantidad de compañeros en nuestro grupo de 5 sobreviva, teniendo como mejor final a todos ellos sobreviviendo y tomándose una foto en grupo donde se les ve felices tras salir con éxito de la mansión. Pero, por otro lado, si solamente uno de los personajes sobreviviese al final del juego, se nos mostrará tal vez uno de los primeros bad endings en los videojuegos, el cual caló en las almas de los gamers de esas épocas. No habiendo protegido las vidas de nuestros compañeros, el único sobreviviente erigirá una especie de lápida para recordar a sus compañeros fallecidos y esperando que los sucesos ocurridos en la mansión no se vuelvan a repetir.
Un final que tal vez cimentó las bases para los bad endings en el género, debido al cargo de conciencia que deja la marcada diferencia entre los finales bueno y malo, los cuales no solo son puntuaciones al final de la historia, sino el fracaso de mantener con vida a aquellos personajes que nos acompañaron a lo largo del juego. Toki Doki Literature Club es una novela visual desarrollada por Team Salvato. Fue lanzada el 22 de septiembre de 2017 para Microsoft Windows, MacOS y Linux. La historia sigue a un estudiante de preparatoria que se une al club de literatura de la escuela e interactúa con sus 4 miembros. El juego ofrece una historia, en su mayoría lineal, con algunas escenas alternas y finales dependiendo de las decisiones que el jugador toma. Aunque a primera vista parece ser un juego alegre de citas, en realidad es un juego de terror psicológico que involucra el uso intensivo de romper la cuarta pared. Cada chica del club de literatura tiene diferentes preferencias de palabras, y reacciona cuando el jugador escoja una palabra que le guste. Escenas adicionales pueden ser desbloqueadas para cada chica si el jugador escribe poemas dirigidos a los gustos de esa chica, y elige las opciones de diálogo correctas. Las escenas que el jugador haya visto durante el juego determinarán el final de la historia, y será el final en el cual después de haber demostrado nuestro rechazo a Mónica borrándola de los archivos, que se iniciará una nueva partida en donde no se encuentra ella. La nueva historia comenzará pareciéndose a lo que vimos al inicio del juego, se nos da la bienvenida al club y será Sayori la nueva presidenta de este tomando el lugar de Mónica, en realidad, haciéndolo literalmente, ya que ésta comenzará a presentar los mismos comportamientos que tenía ella. Será aquí el momento en el que Mónica, o al menos lo que queda de ella, decide borrar todo rastro de ella y sus compañeras ya que, según sus palabras, en el club no había felicidad. Al final Mónica nos canta una canción en la que podemos comprender su triste posición. Ella, al ser parte de un programa de computadora, está condenada a no sentir el amor que existe en nuestra realidad y a sabiendas de que no puede retener al jugador, lo tiene que dejar ir. Un final deprimente el que para empeorar las cosas no tiene contraparte que haga feliz a Mónica, ya que ella siempre estará atrapada en ese juego y no hay nada que hacer para cambiar eso. Fatal Frame 2 cuenta la historia de 2 hermanas gemelas japonesas, Mayu y Mio, que paseando en el bosque donde jugaban de pequeñas, Mayu siente una extraña presencia, y parece ver lo que es una mariposa de color carmesí brillante. Su hermana Mio, al verla irse, decide seguirla por una senda hasta que llegan a lo que parece ser un pueblo abandonado, cubierto por una extraña oscuridad. Ellas conocen la leyenda de un pueblo al que todo el mundo llega cuando se pierde en el bosque, y del que no se puede salir. Deciden investigar en las casas, comenzando por la principal, siguiendo el instinto de estas extrañas mariposas. A través de notas y manuscritos van descubriendo qué pasó allí. Mio, la protagonista de este juego, encontrará una cámara llamada la cámara oscura. Esta le permitirá ver a los espíritus, que, a través de tipos de carretes, podrán fotografiar o defenderte de ellos, provocándoles daño. También cuenta con una radio, la radio de cristal, en la cual podrá oír mensajes de los espíritus a través de los cristales y minerales que dejan cuando los derrota. Pronto descubrirán la historia del pueblo y sus costumbres. Un macabro ritual que llevaban a cabo principalmente con gemelas, aunque también se llega a realizar con gemelos. Contando con 6 finales en su totalidad, el peor final posible llamado la mariposa congelada, será en el que nuestro dúo de gemelas encontrará un horrible destino. Cumpliendo una serie de requisitos y venciendo en la pelea final contra Sae, se reproducirá el final en donde Mayu se libera del alma poseída de Sae, la por así decirlo, villana del juego. Mio va en su ayuda, abrazándola y alegrándose de haberla encontrado, pero, sin embargo, Mayu le pide a Mio que haga el ritual para formarse en una sola, pero Mio reacciona a tiempo y se niega. Mayu empieza a decepcionarse de la reacción de Mio y empieza a delirar, hasta volverse completamente loca como Sae. Fuera de sí misma, Mayu estrangula a Mio hasta la muerte y después de esto la vemos en una habitación llena de cadáveres en donde la gemela poseída acaricia la cabeza de su hermana muerta. Después de la sección de créditos, vemos a Mayu interactuando con la cabeza de Mio de una manera tanto pacífica como espeluznante y pintándole los labios como si de una muñeca se tratase.
Para finalizar, la cámara se aleja de la habitación en la dimensión de la cual las gemelas jamás podrán escapar y así sumando más víctimas a la lista del pueblo maldito. En Yume Nikki los jugadores deben explorar los sueños de Madotsuki, la protagonista del juego, quien es generalmente identificada como una hikikomori, debido a que se niega a salir de su habitación. Viajando a través de sus sueños, el jugador se encuentra con mundos que poseen ambientes extraños, abstractos y surrealistas, con escenas que pueden ir desde lo inquietante hasta lo grotesco, como ser tragado por una gran criatura roja en unas alcantarillas, encontrarse a una chica que aleatoriamente en uno de 64 oportunidades se puede convertir en un personaje de cabeza y sin cuerpo ante determinada interacción, hallar una imagen rotativa a pantalla completa de una niña con 5 brazos, entre muchos otros ejemplos. El juego carece de una base argumental y diálogos, por lo que la historia no es del todo clara, haciendo que muchos significados queden libres a la interpretación de cada jugador. Esto ha ocasionado que los fanáticos y adeptos al juego intenten formular distintas teorías en las cuales tratan de explicar el sentido de cada parte del juego. El oscuro final de Yume Nikki no se salva de las teorías a causa de la poca información que nos da el juego, pero una de las teorías más aceptadas es en la que Madotsuki, para escapar de su situación de hikikomori, opta por quitarse la vida arrojándose por el balcón. Esta teoría gana peso debido a una de tantas hipótesis que los fans han creado, en la cual el mismo nombre de la protagonista, Madotsuki, el cual significa ventana en japonés, nos da a pensar que este videojuego es la ventana a la mente de una persona deprimida y ajena a la sociedad, una que al verse tan al margen de lo que una buena vida refiere, opta por abandonar la misma. En Layers of Fear, el jugador controla a un pintor psicológicamente perturbado que está tratando de completar su obra magna, mientras se interna a través de una mansión victoriana que alberga algunos secretos inquietantes sobre el propio pintor. La jugabilidad, presentada en primera persona, se basa principalmente en la historia, girando a menudo en la resolución de rompecabezas y la exploración, ya que el juego se intensifica después de cada nivel superado. La casa parece sencilla al principio, pero el nivel va incrementándose a medida que se va explorando y se van consiguiendo los elementos del juego. Estos cambios en el entorno proporcionan andamios para los acertijos y brindan saltos de saltos comunes en los juegos de este género. El juego está dividido en 6 capítulos con varios elementos que el jugador puede encontrar para completar su trabajo. Layers of Fear está muy atenuado, y hay objetos que descubren ciertos aspectos de la historia del pintor. Al completar la pintura, hay una carta que se ensambla lentamente, que muestra el origen de su obra maestra y objetos que explican el secreto del pintor a través de flashbacks de diálogo. Habiendo 3 finales diferentes presentados en el juego, cada uno dependiendo de las acciones del jugador durante el transcurso del mismo, el bad ending que representará al título en el iceberg muestra que el artista estaba trabajando en un retrato de su esposa como la obra maestra. Logra crear la pintura y retrocede para admirarla, solo para ver cómo la figura de su esposa se transforma en una figura mutilada que se burla de él. Horrorizado, agarra la pintura y la arroja a una habitación llena de pinturas idénticas, las cuales comienzan a reírse. Se revela que el pintor pasó años encerrado en su casa trabajando en la misma imagen varias veces tratando de perfeccionarla. Si el jugador entra a la sala donde el artista arrojó la pintura, se revela que todos los retratos están bien hechos y se parecen a la esposa del artista antes de su accidente, el cual la desfigura y es explicado en un punto de la trama, pero este solo puede verlos como un desastre desfigurado. Al regresar al estudio, revela un lienzo en blanco y comienza a trabajar en la próxima pintura a medida que la pantalla se vuelve negra, y vuelve al inicio de juego, implicando que el pintor está atrapado en un bucle infinito. Un final con un alto nivel de pensamiento tanto psicológico como filosófico, ya que, en la búsqueda de la perfección y evadiendo la dura realidad, el pintor quedará atrapado en un bucle de negación a causa de su miedo a enfrentarla. La puta madre, ahí viene loco de las tijeras, maldito sea. Ah. Y bien, hemos llegado al final de esta parte del iceberg. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo.
Les recuerdo que su suscripción es muy importante, ya que este solo será el inicio en cuestión de contenido en el canal. Si les gustan las series con tintes psicológicos, comedia negra y recuentos de la vida, mi serie les podría llamar la atención. Sin más que decir, agradezco mucho su presencia, nos vemos hasta la próxima, chaito.